La historia de Moisés y el éxodo del pueblo de Israel de Egipto es uno de los relatos más fascinantes y conocidos de la Biblia. Moisés, el líder elegido por Dios, desafió al poderoso faraón y condujo a los israelitas hacia la libertad. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado quién era realmente este faraón? ¿Quién fue el gobernante que se enfrentó a Moisés y a las plagas que Dios envió sobre Egipto? Este misterio ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. La Biblia, en el libro del Éxodo, nos habla de un faraón obstinado cuyo corazón fue endurecido por Dios para mostrar su poder a través de las plagas y la eventual liberación de los israelitas. Éxodo 7:3-5. Sin embargo, no se menciona el nombre específico de este faraón, lo que ha llevado a mucha especulación e investigación para identificarlo. Tradicionalmente, muchos han asociado al faraón del Éxodo con Ramsés II debido a su prominencia y poder durante su reinado. Las películas y series de televisión han reforzado esta idea, presentando a Ramsés II como el antagonista en la historia de Moisés. No obstante, las evidencias históricas y arqueológicas sugieren una cronología diferente, indicando que es improbable que Ramsés II fuera el faraón del Éxodo. Esto nos lleva a explorar otras posibles identidades para el faraón de Moisés. Pero antes de que descubramos toda esta verdad que nos deja tantas dudas, comparte este video con las personas que quieres, en tus redes sociales, Facebook, WhatsApp y Telegram. Al compartir la palabra de Dios, abres la puerta a la gracia divina y a innumerables bendiciones. Si te gusta este tipo de contenido, comenta "Quiero más" abajo. Así sabré que debo seguir creando y subiendo nuevos videos. Para entender mejor quién pudo haber sido el faraón de Moisés, es crucial examinar la evidencia disponible y considerar otros faraones cuyos reinados coincidan con la narrativa bíblica. En este recorrido descubriremos datos fascinantes que arrojan luz sobre este antiguo misterio. El libro del Éxodo nos narra cómo Dios escuchó el clamor de los israelitas que vivían en esclavitud en Egipto y decidió liberarlos a través de Moisés. Éxodo 3:7-10. Moisés, un hombre criado en la corte egipcia, fue llamado por Dios desde una zarza ardiente para liderar a su pueblo hacia la libertad. La resistencia del faraón llevó a una serie de plagas devastadoras que culminaron en la liberación de los israelitas. El contexto bíblico nos proporciona una rica descripción de los eventos que llevaron a la salida de los israelitas de Egipto. Desde las 10 plagas hasta el cruce del Mar Rojo, cada evento es presentado como una demostración del poder y la misericordia de Dios hacia su pueblo. La narrativa enfatiza la fe y la obediencia de Moisés, así como la dureza del corazón del faraón. Éxodo 7:13. Es importante considerar la cronología bíblica para situar estos eventos en un marco histórico. Según el relato bíblico, los israelitas vivieron en Egipto durante 430 años antes de ser liberados. Éxodo 12:40-41. Esta información nos ayuda a calcular el período aproximado en el que estos eventos pudieron haber ocurrido, guiándonos en la búsqueda del verdadero faraón de Moisés. La Biblia menciona a varios faraones en diferentes contextos, desde los tiempos de José hasta los días de Moisés. Cada uno de estos faraones desempeñó un papel específico en la historia de los israelitas, lo que complica aún más la identificación del faraón del Éxodo. Por lo tanto, debemos considerar cuidadosamente todas las pistas disponibles. La cronología bíblica es fundamental para entender la historia del Éxodo y para identificar al faraón que gobernaba en ese tiempo. Basándonos en la información proporcionada en las Escrituras, los eventos del Éxodo pueden situarse en un marco temporal específico que nos ayuda a evaluar la evidencia histórica y arqueológica.
Según algunos estudiosos, el éxodo ocurrió alrededor del siglo XV a.C., basándose en la interpretación de Primeros Reyes 6:1, que menciona 480 años desde el éxodo hasta la construcción del Templo de Salomón. Esta fecha nos lleva a reconsiderar la identidad del faraón, ya que Ramsés II, quien reinó en el siglo XIII a.C., no coincide con este período. Otra pista cronológica importante proviene de la estela de Merneptah, un monumento que menciona a Israel como un pueblo en Canaán alrededor de 1208 a.C. Si los israelitas ya estaban establecidos en Canaán en esa fecha, el éxodo y el período de 40 años en el desierto debieron haber ocurrido mucho antes, posiblemente durante el reinado de un faraón anterior a Ramsés II. Estas evidencias cronológicas sugieren que debemos buscar al faraón de Moisés en una época anterior a la de Ramsés II. Considerar el contexto histórico y las inscripciones egipcias de esa época puede proporcionarnos nuevas pistas sobre la identidad del faraón que se enfrentó a Moisés y al Dios de Israel. La importancia de una cronología precisa no solo radica en identificar al faraón correcto, sino también en entender mejor la interacción entre los eventos bíblicos y la historia egipcia. Esta comprensión nos permite apreciar la riqueza y la profundidad de la narrativa bíblica en su contexto histórico. La figura de Ramsés II ha sido popularmente asociada con el faraón del Éxodo, principalmente debido a su fama y al esplendor de su reinado. Sin embargo, un análisis más detallado de la cronología y la evidencia arqueológica desafía esta suposición. Ramsés II, conocido por sus monumentales construcciones y largas campañas militares, reinó en el siglo XIII a.C., un periodo que no coincide con la cronología bíblica del Éxodo. Una de las principales razones por las que Ramsés II no puede ser el faraón del Éxodo es la falta de evidencia de una catástrofe a gran escala en Egipto durante su reinado, como la descrita en las plagas bíblicas. Además, las inscripciones y registros egipcios de la época de Ramsés II no mencionan ningún evento similar al Éxodo, lo que sugiere que otro faraón debe ser el responsable. El descubrimiento de la estela de Merneptah, que menciona a Israel como una nación en Canaán, también contradice la cronología de Ramsés II. Si Israel ya estaba establecido en Canaán durante el reinado de Merneptah, el éxodo debió haber ocurrido mucho antes, eliminando a Ramsés II como una posibilidad viable. Explorar otras posibilidades y examinar la evidencia de faraones anteriores nos lleva a considerar figuras como Tutmosis III, cuyo reinado y actividades militares encajan mejor con la narrativa bíblica. Este análisis nos permite reevaluar las suposiciones populares y buscar una comprensión más precisa y fundamentada de la historia del Éxodo. La historia y la arqueología proporcionan evidencias que desafían la identificación de Ramsés II como el faraón del Éxodo. Las excavaciones y estudios realizados en Egipto no han encontrado pruebas concluyentes de un éxodo masivo de esclavos hebreos durante su reinado. Además, los registros egipcios de la época de Ramsés II no mencionan las plagas ni la destrucción de su ejército en el Mar Rojo. Una pieza crucial de evidencia es la estela de Merneptah, que data de aproximadamente 1208 a.C. y menciona a Israel como un grupo establecido en Canaán. Esta inscripción sugiere que para esa fecha los israelitas ya habían completado su éxodo y se habían asentado en su nueva tierra, lo que indica que el evento tuvo lugar mucho antes del reinado de Ramsés II. También es significativo que durante el reinado de Ramsés II, Egipto no experimentó una caída drástica en su poder o infraestructura, lo cual sería esperable si las plagas y el éxodo hubieran ocurrido en ese tiempo. Los registros de su reinado muestran un periodo de relativa estabilidad y prosperidad.
lo que contradice la narrativa de una serie de desastres catastróficos. Estas discrepancias obligan a los historiadores y arqueólogos a reconsiderar la identidad del faraón del Éxodo. Al analizar otros faraones cuya cronología y eventos registrados coincidan mejor con la narrativa bíblica, podemos acercarnos más a descubrir quién fue realmente el faraón que se enfrentó a Moisés. La estela de Merneptah, descubierta a fines del siglo XIX, es un monumento crucial para entender la historia del antiguo Israel y Egipto. Esta inscripción conmemora las victorias militares del faraón Merneptah, quien reinó en el siglo XIII a.C. Entre las victorias enumeradas hay una mención a Israel, lo que proporciona una de las primeras referencias no bíblicas a este pueblo. La importancia de esta estela radica en su implicación cronológica. Si Israel ya estaba establecido en Canaán durante el reinado de Merneptah, entonces el éxodo y los 40 años de deambular por el desierto debieron haber ocurrido mucho antes. Esto desplaza la posible fecha del éxodo a un período anterior, eliminando la posibilidad de que Ramsés II fuera el faraón mencionado en el relato bíblico. La mención de Israel en la estela es particularmente significativa porque describe a Israel no como una nación, sino como un pueblo o grupo étnico. Esto sugiere que para la época de Merneptah, los israelitas ya se habían consolidado en Canaán, lo que implica que su salida de Egipto y su establecimiento en la nueva tierra ocurrieron mucho antes. El análisis de la estela de Merneptah nos obliga a reconsiderar la cronología tradicional del Éxodo y a buscar un faraón anterior a Ramsés II. Al hacerlo, comenzamos a descubrir otros faraones que pudieron haber coincidido con la narrativa bíblica, proporcionando una nueva perspectiva sobre este antiguo misterio. La estela de Merneptah no solo menciona a Israel, sino que también lo presenta en un contexto militar. Esta inscripción que celebra las victorias del faraón menciona que Israel está devastado, su semilla no existe. Esta declaración implica una confrontación significativa entre Egipto e Israel, lo que sugiere que los israelitas ya eran una entidad reconocida en Canaán. El hecho de que Israel sea mencionado junto a otras entidades políticas de la región, como Canaán y Ascalón, indica que los israelitas ya tenían una presencia establecida y que eran lo suficientemente importantes como para ser mencionados en un contexto militar. Esto refuerza la idea de que el éxodo tuvo que haber ocurrido mucho antes del reinado de Merneptah, permitiendo tiempo para que los israelitas se asentaran y formaran una comunidad en Canaán. Esta evidencia también contradice la percepción de que los israelitas eran simplemente un grupo de esclavos desorganizados en Egipto. En lugar de eso, la estela los presenta como un pueblo organizado y capaz de enfrentarse a Egipto. Esto sugiere que los eventos del Éxodo y la conquista de Canaán fueron procesos complejos que involucraron mucho más que una simple migración. Al considerar la estela de Merneptah en su totalidad, se hace evidente que debemos reevaluar nuestra comprensión de los eventos bíblicos y su cronología. Esta reevaluación nos lleva a explorar otros faraones que pudieron haber jugado un papel en la historia del Éxodo, abriendo nuevas posibilidades para la investigación histórica y arqueológica. Para identificar al verdadero faraón del Éxodo, es esencial realizar un análisis cronológico cuidadoso y detallado. La cronología bíblica y las evidencias arqueológicas deben ser examinadas en conjunto para construir una imagen coherente de los eventos históricos. Este enfoque nos permite descartar suposiciones incorrectas y dirigir nuestra atención hacia períodos y figuras históricas más plausibles. Una de las claves para este análisis es la mención de Primero Reyes 6:1, que sitúa la construcción del Templo de Salomón 480 años después del Éxodo.
Utilizando esta referencia, algunos estudiosos han situado el Éxodo alrededor del siglo XV a.C. Este período coincide con el reinado de varios faraones, incluyendo a Tutmosis III, quien es una figura prominente en la historia egipcia. La cronología bíblica, las inscripciones y monumentos egipcios de la época también proporcionan pistas valiosas. La estela de Merneptah, como se mencionó anteriormente, es un ejemplo clave que ayuda a ajustar nuestra comprensión temporal de los eventos. Al combinar estas fuentes, podemos acercarnos a una fecha más precisa para el Éxodo. Este análisis cronológico no solo nos ayuda a identificar al faraón correcto, sino que también proporciona un contexto más amplio para entender las interacciones entre Egipto e Israel. Al situar correctamente estos eventos en el tiempo, podemos apreciar mejor la complejidad y la profundidad de la narrativa bíblica, así como su relevancia histórica. Tutmosis III, a menudo llamado el Napoleón de Egipto, reinó aproximadamente entre 1479 y 1425 a.C., un período que algunos estudiosos consideran más adecuado para situar el Éxodo. Este faraón es conocido por sus exitosas campañas militares y por expandir significativamente el imperio egipcio. Su reinado coincide con la cronología bíblica sugerida para los eventos del Éxodo. Durante el reinado de Tutmosis III, Egipto experimentó una era de gran expansión y consolidación de poder. Este faraón condujo varias campañas en Canaán y Siria, lo que encaja con la narrativa de un Egipto que tenía contacto frecuente con las regiones habitadas por los israelitas. Además, Tutmosis III es conocido por sus habilidades militares y su capacidad de liderazgo, características que se alinean con la descripción de un faraón que desafiaría a Moisés y a Dios. Las inscripciones y registros de este período también muestran una sociedad egipcia en constante interacción con otros pueblos, incluidos los semitas. Esto refuerza la posibilidad de que los israelitas vivieran en Egipto durante el reinado de Tutmosis III y que el éxodo ocurriera bajo su gobierno. Las campañas militares de Tutmosis III en Canaán podrían haber influido en el relato bíblico de la conquista de la tierra prometida. Considerar a Tutmosis III como el faraón del Éxodo ofrece una nueva perspectiva sobre los eventos bíblicos y su contexto histórico. Esta teoría no solo coincide mejor con la cronología bíblica, sino que también proporciona una explicación coherente de las interacciones entre Egipto e Israel durante este período crucial de la historia antigua. Tutmosis III es conocido por su brillantez militar y sus logros como faraón. Reinó durante la 18 dinastía, una de las más poderosas de la historia egipcia. Su ascenso al trono y sus campañas militares lo convirtieron en una figura destacada, ganándose el apodo de Napoleón de Egipto, debido a su habilidad para expandir el imperio egipcio a través de sus numerosas victorias en batalla. La campaña militar más famosa de Tutmosis III fue la batalla de Megido, librada alrededor de 1457 a.C. Esta batalla es una de las primeras documentadas en la historia y se detalló en inscripciones en las paredes del templo de Karnak. La victoria en Megido no solo expandió el imperio egipcio, sino que también consolidó la posición de Tutmosis III como un líder militar formidable. Además de sus logros militares, Tutmosis III fue un constructor prolífico. Inició varios proyectos de construcción, incluidos templos y monumentos que reflejan la grandeza y el poder de su reinado. Estos proyectos no solo servían para glorificar a los dioses egipcios, sino que también reforzaban la autoridad del faraón y su legado. La dedicación de Tutmosis III a las deidades egipcias y sus actividades religiosas también son notables. Realizó numerosas ofrendas y ceremonias en honor a los dioses, lo que demuestra su devoción
y su deseo de mantener la favorabilidad divina para su reinado. Esta combinación de poder militar, habilidades de construcción y devoción religiosa hace de Tutmosis III una figura clave en la historia del antiguo Egipto y un candidato plausible para ser el faraón del Éxodo. Tutmosis III, aclamado por sus dotes militares, lideró una serie de campañas que extendieron el dominio egipcio más allá de sus fronteras tradicionales. Desde joven, Tutmosis mostró su destreza en el campo de batalla, algo que se consolidó durante su reinado con más de 17 campañas exitosas documentadas. Su habilidad para la guerra no solo fortaleció Egipto, sino que también influyó significativamente en la política del Medio Oriente. Una de sus campañas más notables fue la Batalla de Megido, donde Tutmosis III demostró su capacidad estratégica y táctica. Esta batalla, que tuvo lugar alrededor de 1457 a.C., es conocida por ser una de las primeras documentadas en la historia. La victoria en Megido permitió a Egipto controlar importantes rutas comerciales y consolidar su influencia sobre Canaán, una región clave para el imperio. Las inscripciones en los templos de Karnak detallan muchas de estas campañas, mostrando a Tutmosis III como un líder invencible. Estas inscripciones no solo celebran sus victorias, sino que también sirven como propaganda para consolidar su autoridad y legitimidad como faraón. La habilidad de Tutmosis para movilizar grandes ejércitos y lograr victorias decisivas lo convirtió en un modelo a seguir para futuros líderes militares. La expansión territorial bajo Tutmosis III también tuvo implicaciones culturales y económicas. Las tierras conquistadas aportaron tributos y recursos valiosos a Egipto, enriqueciendo aún más el imperio. Además, las interacciones con otras culturas trajeron nuevas ideas y tecnologías a Egipto, fomentando un intercambio cultural que fortaleció la civilización egipcia durante su reinado. La Batalla de Megido es uno de los eventos más significativos del reinado de Tutmosis III y una de las primeras batallas documentadas en la historia. La victoria en Megido no solo consolidó el poder de Tutmosis III, sino que también estableció un precedente en la historia militar por su estrategia y ejecución. Esta batalla tuvo lugar en el Valle de Jezreel, una ubicación estratégica en el antiguo Oriente Próximo. La campaña hacia Megido comenzó como una respuesta a una rebelión de estados vasallos en Canaán, que buscaban liberarse del control egipcio. Tutmosis III lideró a su ejército a través de una ruta inesperada y peligrosa, lo que tomó por sorpresa a las fuerzas cananeas. Esta decisión estratégica demostró su audacia y habilidad táctica, permitiéndole obtener una ventaja crucial en la batalla. La victoria en Megido tuvo repercusiones duraderas para el imperio egipcio. No solo reafirmó la supremacía egipcia en la región, sino que también aseguró rutas comerciales vitales que eran esenciales para la economía del imperio. La captura de Megido y el sometimiento de los rebeldes cananeos fortalecieron la posición de Egipto y enviaron un mensaje claro sobre la fuerza del faraón. Las inscripciones de Karnak detallan la batalla y los tributos recibidos de los estados sometidos, proporcionando una visión profunda de la importancia de este evento. La documentación meticulosa de la batalla por parte de Tutmosis III no solo celebró su victoria, sino que también sirvió como un recordatorio duradero de su destreza militar y su capacidad para gobernar con mano firme. El reinado de Tutmosis III es conocido por la notable expansión del imperio egipcio, que alcanzó su apogeo territorial durante este periodo. Sus campañas militares extendieron las fronteras de Egipto hasta el Éufrates en el norte y hasta Nubia en el sur. Esta expansión no solo aumentó el territorio controlado por Egipto, sino que también fortaleció su influencia política y económica en la región. La consolidación del control egipcio sobre Canaán y Siria
fue una de las principales metas de Tutmosis III. Sus victorias en estas regiones aseguraron el dominio egipcio sobre importantes rutas comerciales y territorios estratégicos. La incorporación de estas tierras al imperio permitió un flujo constante de tributos, bienes y esclavos, enriqueciendo a Egipto y asegurando recursos vitales para su economía. Sus conquistas militares, Tutmosis III también implementó políticas administrativas para consolidar su control sobre los territorios conquistados. Estableció guarniciones militares y administradores egipcios en las regiones clave, asegurando que los gobernantes locales permanecieran leales a Egipto. Este enfoque estratégico garantizó la estabilidad y el orden en el imperio ampliado. Las conquistas de Tutmosis III también tuvieron un impacto cultural significativo. El contacto con diferentes pueblos y culturas fomentó el intercambio de ideas, tecnologías y prácticas religiosas. Esta mezcla cultural enriqueció la civilización egipcia, introduciendo nuevos elementos en la arquitectura, el arte y la religión, lo que reflejaba la diversidad y la riqueza del imperio bajo su reinado. Tutmosis III no solo fue un líder militar formidable, sino también un gran constructor. Su reinado se caracterizó por una intensa actividad constructiva que dejó un legado duradero en la arquitectura egipcia. Ordenó la construcción de templos, monumentos y obeliscos que glorificaban a los dioses egipcios y celebraban sus victorias militares, consolidando su legado como uno de los faraones más importantes de Egipto. Uno de los proyectos más destacados de Tutmosis III fue la ampliación del templo de Karnak en Tebas. Este templo, dedicado al dios Amón, se convirtió en uno de los complejos religiosos más impresionantes de Egipto. Tutmosis III añadió pilonos, salas hipóstilas y obeliscos, transformando Karnak en un símbolo de poder y devoción religiosa. Las inscripciones en Karnak detallan sus campañas militares y sus ofrendas a los dioses, destacando la relación entre su éxito militar y su piedad religiosa. Otro logro arquitectónico significativo fue el templo de Deir el-Bahari, donde Tutmosis III construyó un santuario en honor a la diosa Hathor. Este templo, situado cerca del famoso templo de Hatshepsut, demuestra la habilidad arquitectónica y el gusto artístico de Tutmosis III. Los relieves y esculturas en Deir el-Bahari celebran tanto sus logros divinos como humanos, mostrando su papel como intermediario entre los dioses y su pueblo. Los obeliscos erigidos por Tutmosis III también son notables. Estos monumentos, tallados en una sola pieza de piedra, eran símbolos de poder y conexión con el cielo. Muchos de estos obeliscos fueron transportados a otros países en épocas posteriores, testimoniando la influencia duradera de la arquitectura egipcia. La dedicación de Tutmosis III a la construcción no solo embelleció Egipto, sino que también aseguró su legado como uno de los faraones más grandes y devotos de la historia. La devoción religiosa de Tutmosis III se reflejaba en su profunda relación con las deidades egipcias, a quienes rendía culto fervientemente. Como faraón, Tutmosis III no solo era un líder político y militar, sino también el sumo sacerdote de Egipto, responsable de mantener la armonía entre los dioses y su pueblo. Su reinado se caracterizó por numerosas ofrendas y ceremonias en honor a las deidades, reforzando su papel como intermediario entre lo divino y lo terrenal. Amón, el dios principal de Tebas, ocupaba un lugar central en la devoción de Tutmosis III. El faraón contribuyó significativamente a la expansión del templo de Karnak, el principal centro de culto a Amón. Cada victoria militar y cada campaña exitosa eran atribuidas a la bendición de Amón.
y Tutmosis III se aseguraba de mostrar su gratitud mediante ofrendas y monumentos dedicados al dios. Este acto no solo fortalecía su posición como faraón, sino que también aseguraba el favor divino para su reinado. Además de Amón, Tutmosis III veneraba a otras deidades importantes del panteón egipcio, como Ra, Osiris y Hathor. Los templos dedicados a estas deidades recibieron generosas donaciones y fueron decorados con inscripciones que narraban los logros del faraón y su devoción. Las ceremonias religiosas, encabezadas por Tutmosis III, eran eventos grandiosos que involucraban a la élite sacerdotal y al pueblo, consolidando la unidad religiosa y política del imperio. La relación de Tutmosis III con las deidades también se reflejaba en su nombre, que significa nacido de Tot, el dios de la sabiduría y la escritura. Este nombre subrayaba la conexión divina del faraón y su destino predestinado a gobernar. La dedicación de Tutmosis III a las prácticas religiosas y su esfuerzo por construir templos y realizar ceremonias demuestra la importancia de la religión en su reinado y cómo utilizó su devoción para fortalecer su autoridad y legitimidad como faraón. Una de las observaciones más intrigantes sobre Tutmosis III y Moisés es la similitud fonética entre sus nombres. El nombre Tutmosis, que significa nacido de Tot, refleja una conexión con el dios egipcio de la sabiduría. Por otro lado, el nombre Moisés, dado por la hija del faraón según la Biblia, significa sacado de las aguas. Éxodo 2:10. Estas similitudes fonéticas han llevado a algunos estudiosos a especular sobre una posible relación entre las dos figuras. La práctica de los antiguos egipcios de incorporar elementos divinos en los nombres de sus líderes es bien conocida. El nombre Tutmosis combina Tot y Mes, que significa nacido de. Esto refleja la importancia de los dioses en la identidad y el reinado de los faraones. De manera similar, Moisés, aunque no contiene el nombre de un dios egipcio, tiene un significado que resuena con la narrativa de su origen y destino. Es posible que el nombre Moisés haya sido una adaptación o simplificación de un nombre egipcio más largo. Algunos investigadores sugieren que la hija del faraón, al encontrar al niño en el Nilo, pudo haberle dado un nombre que reflejara tanto su origen egipcio como su destino. Esta hipótesis añade una capa de complejidad a la historia de Moisés, mostrando cómo su identidad podría haber sido influenciada por su entorno egipcio. Las similitudes fonéticas entre los nombres de Tutmosis y Moisés no son pruebas concluyentes de una conexión directa, pero sí ofrecen una perspectiva interesante sobre las posibles influencias culturales y lingüísticas de la época. Esta observación nos invita a explorar más a fondo la interacción entre las culturas egipcia y hebrea durante el tiempo de Moisés. El nombre Moisés, tal como se presenta en la Biblia, tiene un origen que muchos estudiosos creen que es egipcio. Según Éxodo 2:10, la hija del faraón nombró a Moisés porque lo saqué del agua. Sin embargo, el contexto cultural y lingüístico del antiguo Egipto sugiere que el nombre podría tener una connotación más profunda y arraigada en la tradición egipcia. En el antiguo Egipto los nombres tenían una gran importancia y a menudo reflejaban la relación con los dioses. Moisés, o Moshe en hebreo, puede derivar del egipcio Mes, que significa nacido de o hijo de. Esta raíz aparece en muchos nombres egipcios, como Tutmosis, nacido de Tot, o Ramsés, hijo de Ra. Esto indica que el nombre Moisés podría haber sido parte de una tradición de nombres teofóricos egipcios, adaptado para el contexto hebreo. La elección del nombre por parte de la hija del faraón podría reflejar una práctica común de la época. Encontrar a un niño en el río Nilo y darle un nombre que significa sacado del agua, no solo es simbólico, sino también práctico.
Este acto de nombrar podría haber sido una forma de integrar al niño en la cultura egipcia, mientras que el nombre en sí mismo servía como un recordatorio constante de su origen. Este análisis lingüístico y cultural del nombre Moisés nos ayuda a comprender mejor la interacción entre las culturas egipcia y hebrea. También sugiere que Moisés, aunque criado como egipcio, mantuvo un nombre que reflejaba su destino divino y su misión de liberar a su pueblo. Esta dualidad en su identidad es fundamental para entender su papel tanto en la historia bíblica como en la historia de Egipto. El significado del nombre Moisés en el contexto egipcio añade otra capa de comprensión a la historia de este líder bíblico, mientras que en hebreo Moisés se traduce como sacado de las aguas. En egipcio, el sufijo mes significa nacido de o hijo de. Esta dualidad en el significado del nombre resalta la conexión entre Moisés y su entorno egipcio. La importancia de los nombres en el antiguo Egipto no puede ser subestimada. Los nombres eran vistos como una parte integral de la identidad de una persona y estaban frecuentemente vinculados a sus dioses y creencias. El nombre de Moisés, aunque dado por la hija del faraón, podría haber sido una adaptación de un nombre egipcio tradicional, reflejando la práctica de dar nombres que incluyeran referencias divinas o descriptivas. El hecho de que el nombre Moisés sea entendido en el contexto hebreo como sacado de las aguas tiene una resonancia especial, considerando que el agua, y específicamente el Nilo, era un elemento vital en la vida y la religión egipcia. Esta conexión entre Moisés y el agua puede haber sido vista como una señal divina, indicando su futuro papel como líder y libertador de los israelitas. La interpretación del nombre Moisés en el contexto egipcio también sugiere una integración cultural más profunda. Como un niño criado en la corte del faraón, Moisés habría estado inmerso en la cultura y las tradiciones egipcias. Su nombre, por lo tanto, es un reflejo de esta integración y de la compleja interacción entre las identidades egipcia y hebrea en su vida. Esta perspectiva nos ofrece una visión más rica de la figura de Moisés y su papel tanto en la historia de Egipto como en la historia de Israel. El análisis lingüístico del nombre Moisés y su contexto en el antiguo Egipto proporciona una comprensión más profunda de su identidad y su papel en la historia bíblica. Como se mencionó anteriormente, el nombre Moisés puede derivar del egipcio mes, que significa nacido de o hijo de. Esta raíz lingüística es común en nombres egipcios de la época, lo que sugiere una conexión cultural significativa. El proceso de nombrar en el antiguo Egipto era altamente significativo. Los nombres eran a menudo elegidos para reflejar las circunstancias del nacimiento, las aspiraciones de los padres o una conexión con una deidad. En el caso de Moisés, su nombre podría haber sido una elección deliberada por parte de la hija del faraón para integrarlo en la cultura egipcia, al mismo tiempo que señalaba su origen milagroso de ser sacado del agua. La integración de Moisés en la familia del faraón también habría implicado una educación en la cultura y las tradiciones egipcias. Como hijo adoptivo de la hija del faraón, Moisés habría recibido una educación que incluía conocimientos en escritura, matemáticas, religión y administración. Esta formación habría sido esencial para su desarrollo como líder y para su capacidad de guiar a los israelitas fuera de Egipto. La influencia del entorno egipcio en Moisés también se refleja en su liderazgo y en su capacidad para negociar con el faraón. Su conocimiento de la cultura, la política y la religión egipcia le habría dado una ventaja significativa en sus interacciones con el faraón y en la ejecución de la misión divina de liberar a los israelitas.
Este análisis lingüístico y cultural subraya la importancia de comprender a Moisés no solo como un líder hebreo, sino también como un producto de su educación y entorno egipcios. El proceso de elección de nombres en el antiguo Egipto era un aspecto crucial de la identidad y la cultura. Los nombres no solo identificaban a una persona, sino que también llevaban significados profundos y conexiones con los dioses y las aspiraciones de los padres. Este proceso reflejaba las creencias y valores de la sociedad egipcia y jugaba un papel importante en la vida cotidiana y en la religión. Los nombres egipcios a menudo incluían referencias a deidades o características deseadas. Por ejemplo, nombres como Tutmosis, nacido de Tot, y Ramsés, hijo de Ra, reflejan la conexión con los dioses Tot y Ra, respectivamente. Estos nombres no solo identificaban a la persona, sino que también buscaban asegurar el favor y la protección de los dioses mencionados. En el caso de Moisés, su nombre dado por la hija del faraón puede haber seguido esta tradición. Aunque su nombre no menciona a una deidad específica, su significado de sacado de las aguas podría haber sido una referencia simbólica a su salvación milagrosa y a su destino especial. Este acto de nombrar lo integró en la cultura egipcia mientras reconocía su origen único. El significado y la elección de nombres en el antiguo Egipto también se extendían a su impacto en la vida y el más allá. Los egipcios creían que el nombre de una persona era una parte esencial de su ser y que tenía poder en la vida después de la muerte. Por lo tanto, elegir un nombre adecuado era un acto de gran importancia, asegurando no solo la identidad y el lugar de una persona en la sociedad, sino también su bienestar en el más allá. Esta práctica cultural subraya la importancia del nombre de Moisés y su significado tanto en la narrativa bíblica como en su contexto histórico. El nombre Moisés no solo tiene un origen y significado profundo, sino que también ha tenido un impacto cultural y religioso significativo a lo largo de la historia. En la tradición judeocristiana, Moisés es uno de los líderes más venerados, conocido por su papel crucial en la liberación de los israelitas de Egipto y por recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Su nombre, por lo tanto, se asocia con la fe, la liberación y la ley divina. Culturalmente, el nombre Moisés ha trascendido el ámbito religioso para convertirse en un símbolo de liderazgo y liberación. Líderes de diferentes épocas y contextos han sido comparados con Moisés por sus esfuerzos para liberar a sus pueblos de la opresión. Este uso simbólico del nombre resalta su relevancia continua y su poder como un icono de la justicia y la libertad. En la religión, Moisés es una figura central en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cada una de estas religiones lo ve como un profeta y líder excepcional. Su historia y sus enseñanzas han influido en la formación de doctrinas, prácticas y rituales en estas tradiciones. El nombre Moisés evoca reverencia y respeto, y sus relatos son enseñados y recordados en ceremonias y festividades religiosas. El impacto del nombre Moisés en la cultura y la religión demuestra su importancia continua. Más allá de su contexto histórico, Moisés y su legado siguen siendo relevantes en el mundo moderno, inspirando a individuos y comunidades a luchar por la justicia y la libertad. Esta perdurabilidad refleja la profundidad y la universalidad del mensaje asociado con su nombre. La terminación ses en nombres egipcios, como en Ramsés y Moisés, es un elemento lingüístico interesante que refleja la tradición de nombrar en el antiguo Egipto. Este sufijo, que significa hijo de, era comúnmente utilizado para indicar la filiación o el origen divino de una persona. Nombres como Ramsés, que significa hijo de Ra, muestran cómo los egipcios vinculaban a sus líderes con los dioses.
La presencia de este sufijo en el nombre Moisés sugiere una posible conexión lingüística y cultural. Aunque en hebreo Moisés significa sacado de las aguas, la estructura del nombre es similar a otros nombres egipcios. Esta similitud podría indicar que el nombre original de Moisés tenía una forma más compleja, que fue simplificada o adaptada cuando fue adoptado por la hija del faraón. El uso de Ces en nombres reales también tenía un propósito político y religioso. Asociar a los faraones con los dioses reforzaba su autoridad divina y su legitimidad para gobernar. Este elemento del nombre funcionaba como una herramienta propagandística que consolidaba el poder del faraón y su conexión con lo divino. En el caso de Moisés, aunque su nombre no incluye una deidad específica, su adopción en la familia real egipcia puede haber seguido esta tradición de nombrar. La terminación Ces en nombres egipcios destaca la importancia de los nombres en la antigua sociedad egipcia y cómo estos reflejaban las creencias y las estructuras de poder. La conexión entre Moisés y esta tradición de nombres subraya la complejidad de su identidad cultural y religiosa, mostrando cómo su historia personal está entrelazada con la rica herencia del antiguo Egipto. Las conexiones lingüísticas entre Ramsés y Moisés han sido objeto de debate y estudio entre los académicos. Ambos nombres contienen la terminación Ces, que en egipcio antiguo significa hijo de. Ramsés, cuyo nombre significa hijo de Ra, refleja la práctica común de los egipcios de vincular a sus faraones con los dioses para legitimar su autoridad. Aunque el nombre Moisés, según la Biblia, significa sacado de las aguas, la estructura fonética de ambos nombres sugiere una posible conexión cultural. La similitud entre estos nombres puede no ser casual. Es posible que el nombre Moisés haya sido una adaptación de un nombre egipcio más largo que reflejaba una práctica común en la realeza y la nobleza egipcia. La hija del faraón, al encontrar a Moisés en el Nilo, pudo haberle dado un nombre que sonaba familiar y que se alineaba con las convenciones de nombramiento egipcias, al mismo tiempo que reconocía su origen milagroso. Estas conexiones lingüísticas no solo son interesantes desde una perspectiva filológica, sino que también tienen implicaciones culturales y religiosas. El hecho de que Moisés llevara un nombre con una terminación común en nombres reales egipcios puede haber influido en cómo fue percibido por los egipcios y por los israelitas. Esta dualidad en su nombre refleja su identidad como alguien que era parte de ambas culturas. El estudio de las conexiones lingüísticas entre Ramsés y Moisés nos ofrece una visión más profunda de la interacción entre las culturas egipcia y hebrea. Estas conexiones subrayan cómo Moisés, aunque un líder hebreo, tenía raíces y conexiones profundas con la cultura egipcia. Este entendimiento nos ayuda a apreciar mejor la complejidad de su historia y su papel tanto en Egipto como en la narrativa bíblica. Una de las hipótesis más fascinantes sobre el nombre Moisés es que podría haber sido modificado o adaptado de un nombre egipcio más largo. Esta teoría se basa en la práctica común de los egipcios de dar nombres que reflejaban conexiones divinas o eventos significativos. La Biblia nos dice que la hija del faraón lo llamó Moisés porque lo sacó del agua. Éxodo 2:10. Pero es posible que este nombre fuera una versión simplificada de un nombre original más complejo. La práctica de modificar nombres para adaptarlos a nuevos contextos culturales o lingüísticos no era inusual en el antiguo Egipto. Los faraones y otros miembros de la realeza a menudo cambiaban sus nombres para reflejar nuevos roles, títulos o conexiones divinas. En el caso de Moisés, su adopción por la hija del faraón podría haber implicado un cambio de nombre para integrarlo en la cultura egipcia, mientras que su significado original se mantuvo.
Esta hipótesis también sugiere que la historia de Moisés podría haber sido interpretada y transmitida a través de múltiples culturas y lenguajes, lo que resultó en la adaptación de su nombre. El nombre original egipcio de Moisés podría haber incluido referencias a deidades o eventos específicos que luego fueron simplificados para reflejar su significado más inmediato y comprensible. Explorar esta hipótesis nos ayuda a comprender mejor la complejidad de la identidad de Moisés. Su nombre, como su vida, podría haber sido una mezcla de influencias culturales y religiosas, reflejando tanto su origen egipcio como su misión divina entre los israelitas. Esta dualidad en su nombre subraya su papel único como un puente entre dos mundos y dos culturas. La influencia del paganismo egipcio en el nombre de Moisés es otro aspecto fascinante de su historia. En el antiguo Egipto, los nombres a menudo incluían referencias a los dioses y reflejaban las creencias religiosas de la época. Aunque la Biblia presenta a Moisés como un líder monoteísta que desafió al faraón y a los dioses de Egipto, su nombre sugiere una conexión con las prácticas de nombramiento paganas. La adopción de Moisés por la hija del faraón y el nombre que le dio pueden haber estado influenciados por estas creencias paganas. La práctica de nombrar a los hijos con referencias a los dioses era común, y es posible que el nombre original de Moisés incluyera una referencia a una deidad egipcia, que luego fue simplificada. Esta influencia pagana no contradice su papel como líder monoteísta, sino que muestra la complejidad de su identidad cultural. El entorno en el que Moisés creció también habría estado impregnado de religiosidad pagana. Como miembro de la corte del faraón, habría estado expuesto a las ceremonias, rituales y creencias de la religión egipcia. Esta experiencia podría haber influido en su comprensión de la religión y en su capacidad para comunicarse con el faraón y los egipcios, utilizando un lenguaje y una simbología que ellos entendían. La influencia del paganismo egipcio en el nombre y la vida de Moisés nos ofrece una visión más completa de su identidad y su misión. Al explorar cómo estas influencias coexistieron con su llamado divino, podemos apreciar mejor la riqueza y la complejidad de su historia. Esta dualidad refleja la capacidad de Moisés para navegar entre dos mundos y cumplir su papel como liberador y líder espiritual. Determinar la cronología precisa del tiempo de Moisés es crucial para identificar al faraón que gobernaba en ese periodo. Según el relato bíblico, los israelitas estuvieron en Egipto durante 430 años antes del Éxodo, Éxodo 12:40. Este dato, junto con otras referencias bíblicas, permite a los estudiosos situar el Éxodo alrededor del siglo XV a.C., mucho antes del reinado de Ramsés II. Una pieza clave para establecer esta cronología es 1 Reyes 6:1, que menciona que el templo de Salomón comenzó a construirse 480 años después del Éxodo. Si el templo de Salomón se construyó alrededor de 960 a.C., esto sitúa el Éxodo alrededor de 1440 a.C. Esta fecha coincide mejor con el reinado de Tutmosis III y su sucesor Amenhotep II, en lugar de Ramsés II. Además, la cronología egipcia y las evidencias arqueológicas de ese periodo respaldan la existencia de una figura como Moisés en la corte egipcia. Las inscripciones y registros de Tutmosis III y Amenhotep II muestran un Egipto en constante conflicto con los pueblos de Canaán y otros vecinos semitas, lo que encaja con la narrativa del Éxodo y la conquista de Canaán por los israelitas. Establecer una cronología precisa no solo ayuda a identificar al faraón correcto, sino que también proporciona un contexto histórico más claro para los eventos bíblicos. Este análisis cronológico nos permite entender mejor las interacciones entre Egipto e Israel y apreciar la precisión histórica del relato bíblico del Éxodo. Después del Éxodo,
La Biblia relata que los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años antes de establecerse en la tierra de Canaán. Este periodo de transición fue crucial para la formación de su identidad nacional y religiosa. La arqueología ha encontrado evidencias de asentamientos israelitas en Canaán que datan de finales del siglo XIII a.C., lo que coincide con el relato bíblico. El libro de Josué describe la conquista de Canaán por los israelitas liderados por Josué después de la muerte de Moisés. Estas conquistas incluyen la famosa batalla de Jericó, donde las murallas de la ciudad cayeron tras el sonido de las trompetas y los gritos del pueblo. Josué 6:20. Las excavaciones en Jericó han revelado una destrucción que coincide con este relato, aunque la datación exacta sigue siendo objeto de debate. El establecimiento de los israelitas en Canaán también está documentado en la estela de Merneptah, que menciona a Israel como un grupo en Canaán alrededor de 1208 a.C. Esto sugiere que los israelitas ya estaban organizados y asentados en la región para esa fecha, lo que apoya la cronología bíblica que sitúa el Éxodo y la conquista de Canaán en un periodo anterior. La transición de una vida nómada en el desierto a la formación de una sociedad estable en Canaán fue un proceso complejo. La arqueología muestra un cambio gradual en los patrones de asentamiento y la adopción de la agricultura y la construcción de ciudades fortificadas. Estos desarrollos reflejan la adaptación de los israelitas a su nueva tierra y su consolidación como una nación. Uno de los eventos más dramáticos del Éxodo es el cruce del Mar Rojo, donde Moisés lidera a los israelitas a través de las aguas divididas, mientras que el ejército del faraón es destruido. Éxodo 14, 21, 28. Aunque este evento es central en la narrativa bíblica, identificar al faraón que presenció este milagro ha sido un desafío histórico. Algunos estudiosos sugieren que Tutmosis III podría ser este faraón debido a la cronología y los registros históricos de su reinado. Las inscripciones de Tutmosis III en Karnak y otros templos documentan sus numerosas campañas militares y sus logros. Sin embargo, no hay menciones directas de un evento como el cruce del Mar Rojo. Esto podría deberse a que las inscripciones reales a menudo omitían derrotas o eventos desfavorables para mantener la imagen de invencibilidad del faraón. El relato bíblico describe cómo el faraón, después de las 10 plagas, finalmente permite a los israelitas salir de Egipto, solo para perseguirlos hasta el Mar Rojo. La destrucción del ejército egipcio en el mar fue un golpe devastador que habría tenido profundas repercusiones para el reinado del faraón. La falta de registros egipcios sobre este evento puede ser una indicación de la magnitud de la derrota. Considerar a Tutmosis III como el faraón del Éxodo también nos permite alinear mejor la cronología bíblica con la historia egipcia. Sus sucesores inmediatos, como Amenhotep II, también enfrentaron desafíos similares con las poblaciones semitas, lo que podría reflejar la continuación de los conflictos iniciados durante el Éxodo. Esta perspectiva nos proporciona una visión más coherente de los eventos y su impacto en la región. La tumba de Tutmosis III, situada en el Valle de los Reyes, es una de las más elaboradas y mejor conservadas de la 18 dinastía. Las inscripciones y artefactos encontrados en su tumba ofrecen una rica fuente de información sobre su reinado y sus creencias religiosas. Sin embargo, algunos detalles intrigantes han llevado a los estudiosos a reconsiderar su conexión con la historia del Éxodo. Uno de los aspectos más notables de la tumba de Tutmosis III es la falta de su momia original. Aunque su tumba contiene una serie de artefactos y ofrendas, la momia encontrada allí no corresponde a la de un faraón de su edad y estatura. Algunos sugieren que esto podría estar relacionado con el relato bíblico de la destrucción del ejército egipcio
en el Mar Rojo, donde el faraón y sus hombres perecieron. Además, las inscripciones en la tumba mencionan una gran inundación, que algunos interpretan como una referencia simbólica al cruce del Mar Rojo. Aunque no hay evidencia directa que vincule esta inundación con el evento bíblico, la coincidencia es intrigante y ha llevado a algunos a especular sobre la posible conexión. Estas inscripciones podrían ser una forma de recordar una catástrofe significativa que tuvo lugar durante su reinado. La tumba de Tutmosis III también ofrece información sobre las prácticas religiosas y las creencias de la época. Los relieves y textos funerarios detallan su devoción a los dioses y su esperanza en la vida después de la muerte. Este contexto religioso es importante para entender cómo un faraón como Tutmosis III habría interpretado y respondido a los eventos descritos en el Éxodo, incluidos los milagros realizados por Moisés y las plagas enviadas por Dios. En la tumba de Tutmosis III se encuentran inscripciones que describen una gran inundación, un evento que algunos interpretan como una referencia simbólica al cruce del Mar Rojo. Este relato de una inundación devastadora es inusual en las inscripciones reales, que generalmente se enfocan en las victorias y los logros del faraón. La inclusión de este evento sugiere que tuvo una importancia significativa durante su reinado. La descripción de la inundación en la tumba de Tutmosis III no menciona directamente al Mar Rojo ni a los israelitas, pero la coincidencia temporal y la magnitud del evento han llevado a algunos estudiosos a considerar una posible conexión. La narrativa bíblica describe cómo las aguas se dividieron para permitir el paso de los israelitas y luego se cerraron sobre el ejército egipcio, causando su destrucción. Este tipo de catástrofe podría haber sido registrada de manera simbólica en los textos funerarios. La interpretación de las inscripciones en la tumba de Tutmosis III requiere un análisis cuidadoso del contexto y el simbolismo. Los textos funerarios a menudo utilizan metáforas y simbolismos para representar eventos históricos y religiosos. La gran inundación podría ser una forma de describir un evento traumático que afectó profundamente al faraón y su reino. Explorar la posible conexión entre la gran inundación descrita en la tumba de Tutmosis III y el cruce del Mar Rojo nos proporciona una nueva perspectiva sobre cómo los eventos bíblicos pueden haberse reflejado en los registros egipcios. Aunque no hay pruebas concluyentes, esta interpretación nos invita a considerar cómo los faraones y sus escribas pudieron haber registrado y recordado eventos catastróficos que desafiaron su poder y autoridad. La ausencia del cuerpo de Tutmosis III en su tumba ha sido un misterio para los arqueólogos y egiptólogos. Aunque su tumba contiene numerosos artefactos y ofrendas funerarias, la momia original de Tutmosis III no ha sido encontrada en su lugar de descanso final. Esta ausencia ha llevado a varias teorías sobre lo que pudo haber ocurrido con su cuerpo. Una teoría es que la momia de Tutmosis III fue trasladada a otro lugar para protegerla de los saqueadores de tumbas, un problema común en el antiguo Egipto. Muchas momias de faraones fueron reubicadas por sacerdotes durante el período de crisis para evitar que fueran profanadas. Sin embargo, la momia atribuida a Tutmosis III, que se encuentra actualmente en el Museo Egipcio de El Cairo, no coincide completamente con las descripciones físicas del faraón. Otra posibilidad es que el cuerpo de Tutmosis III se haya perdido durante los eventos tumultuosos de su reinado o poco después de su muerte. Si Tutmosis III realmente murió durante el cruce del Mar Rojo, como sugiere la narrativa bíblica, su cuerpo podría haber sido recuperado y enterrado en secreto o perdido para siempre en el mar. Esta teoría, aunque especulativa, ofrece una explicación intrigante para su ausencia.
La falta de su momia original también podría estar relacionada con prácticas rituales o creencias religiosas específicas. Es posible que, en caso de una muerte inusual o significativa, los egipcios adoptaran rituales especiales que incluyeran la disposición del cuerpo en lugares no convencionales. Este enfoque ritual podría haber sido una forma de honrar su memoria o asegurar su paso seguro al más allá. La ausencia del cuerpo de Tutmosis III sigue siendo un enigma que alimenta la especulación y el estudio continuo. Resolver este misterio podría proporcionar una nueva comprensión no solo de su reinado y muerte, sino también de las prácticas funerarias y las creencias religiosas del antiguo Egipto. Este misterio añade una capa adicional de intriga a la historia ya fascinante de Tutmosis III y su posible conexión con Moisés. Uno de los descubrimientos arqueológicos más interesantes relacionados con el Éxodo son los ejes de carros encontrados en el fondo del Golfo de Aqaba, una extensión del Mar Rojo. Estos ejes y otros restos de carros han sido identificados por algunos como posibles evidencias del ejército egipcio que persiguió a los israelitas durante su escape de Egipto. Aunque estos hallazgos son controvertidos, ofrecen una fascinante posibilidad de conexión con el relato bíblico. Los restos de los carros, que incluyen ruedas y ejes, han sido fechados tentativamente en el período de la 18 dinastía, lo que coincide con el reinado de Tutmosis III y Amenhotep II. Estos hallazgos sugieren que una gran cantidad de carros egipcios podrían haber sido destruidos en un evento catastrófico, alineándose con la descripción bíblica de las aguas del Mar Rojo cerrándose sobre el ejército del faraón. Los descubrimientos también han sido objeto de debate y escepticismo. Algunos arqueólogos cuestionan la autenticidad de los hallazgos y la metodología utilizada para datarlos. Además, la identificación de estos restos como pertenecientes al ejército de Tutmosis III no es concluyente y requiere más pruebas y análisis para confirmar su relación con el Éxodo. A pesar de estas controversias, los restos de los carros en el Mar Rojo ofrecen una intrigante posibilidad de conexión con el relato bíblico. Si se confirma que estos ejes y ruedas pertenecen al ejército egipcio que persiguió a los israelitas, proporcionaría una fuerte evidencia arqueológica para uno de los eventos más dramáticos de la Biblia. Este descubrimiento también subrayaría la importancia de seguir investigando y excavando en sitios relevantes para esclarecer la historia del Éxodo. La autenticidad de las escrituras sagradas, en particular del relato del Éxodo, ha sido objeto de debate entre estudiosos, arqueólogos y teólogos. La Biblia es una fuente fundamental para entender la historia y la fe del pueblo israelita, pero su exactitud histórica ha sido cuestionada en algunos círculos académicos. Sin embargo, varias evidencias arqueológicas y textuales apoyan la veracidad de muchos de los eventos descritos. Uno de los argumentos a favor de la autenticidad del relato bíblico es la coherencia interna y la riqueza de detalles específicos que coinciden con lo que se sabe de la historia y la cultura egipcia. Los nombres de lugares, prácticas culturales y eventos descritos en el Éxodo muestran un conocimiento profundo de la vida en el antiguo Egipto. Esto sugiere que los autores tenían acceso a fuentes confiables o eran testigos directos de los eventos. Además, descubrimientos arqueológicos como la estela de Merneptah, que menciona a Israel como un grupo ya establecido en Canaán alrededor de 1208 a.C., apoyan la cronología bíblica. Otros hallazgos, como las ruinas de Jericó y los restos de los carros en el Mar Rojo, aunque controvertidos, ofrecen posibles correlaciones con los relatos bíblicos.
Estas evidencias sugieren que las escrituras sagradas contienen un núcleo histórico veraz. La autenticidad de las escrituras también se refuerza por la transmisión meticulosa de los textos a lo largo de los siglos. Los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, han demostrado la consistencia de los textos bíblicos con respecto a las versiones más antiguas conocidas. Esta preservación cuidadosa indica la importancia que las comunidades religiosas dieron a mantener la precisión de las escrituras. La investigación continua y los descubrimientos arqueológicos siguen arrojando luz sobre los eventos y personajes bíblicos, proporcionando un contexto más amplio y una mayor comprensión de la historia sagrada. La autenticidad de las escrituras sagradas, aunque todavía debatida en algunos aspectos, se apoya en un cuerpo creciente de evidencias que confirman muchos de los relatos bíblicos. El relato bíblico del Éxodo es uno de los pilares fundamentales de la fe judía y cristiana. Describe la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, liderados por Moisés, y su viaje hacia la tierra prometida. La veracidad de este relato ha sido objeto de intenso debate académico y arqueológico, pero varias evidencias sugieren que contiene un núcleo histórico genuino. Uno de los aspectos más convincentes del relato del Éxodo es su coherencia con lo que se sabe de la historia y cultura egipcia. Las plagas descritas en la Biblia, por ejemplo, tienen paralelos con fenómenos naturales conocidos en la región, como las infestaciones de langostas y las enfermedades del ganado. Estos paralelos sugieren que los autores bíblicos pudieron haber registrado eventos reales, interpretándolos a través de su lente religiosa. Las inscripciones egipcias y los descubrimientos arqueológicos también ofrecen pistas que apoyan el relato bíblico. La estela de Merneptah, que menciona a Israel como una entidad en Canaán, proporciona una referencia externa que coincide con la cronología bíblica. Además, los estudios de los asentamientos en Canaán muestran una transición de una sociedad nómada a una sedentaria, coherente con la llegada de los israelitas. El relato del Éxodo también tiene una profunda resonancia cultural y teológica, lo que refuerza su veracidad desde una perspectiva interna. La narrativa de liberación, fe y obediencia a Dios ha sido central para la identidad y la práctica religiosa del pueblo judío a lo largo de los siglos. Esta continuidad en la tradición y el ritual sugiere que el relato tiene una base histórica sólida que ha sido transmitida de generación en generación. Aunque hay aspectos del relato que siguen siendo debatidos y algunas evidencias arqueológicas aún no son concluyentes, la acumulación de datos y la coherencia del relato bíblico apoyan su veracidad general. La historia del Éxodo continúa siendo una fuente de inspiración y fe, y su estudio nos permite comprender mejor tanto la historia antigua como la rica tradición religiosa que ha influido en la humanidad. La intersección entre fe e historia en el relato del Éxodo es un tema complejo y fascinante. Por un lado, el Éxodo es una narración fundamental para la fe judía y cristiana, simbolizando la liberación y la fidelidad de Dios a su pueblo. Por otro lado, es un evento histórico que ha sido objeto de investigación arqueológica y académica. Explorar esta intersección nos permite entender cómo la fe y la historia se complementan y enriquecen mutuamente. La fe se basa en la creencia en la veracidad y el significado espiritual del Éxodo. Para los creyentes, el relato es más que un simple evento histórico. Es una manifestación del poder y la misericordia de Dios. La historia de Moisés y la liberación de los israelitas es una narrativa de esperanza, redención y la fidelidad de Dios, que sigue siendo relevante en la práctica religiosa y la vida espiritual. Desde la perspectiva histórica, los estudios arqueológicos y textuales proporcionan un contexto para los eventos descritos en la Biblia,
Los descubrimientos de sitios antiguos, inscripciones y artefactos han arrojado luz sobre la vida en Egipto y Canaán durante el período del Éxodo. Estos hallazgos ayudan a situar los eventos bíblicos en un marco histórico, proporcionando una base factual que respalda la narrativa de la fe. La intersección entre fe e historia también plantea preguntas importantes sobre cómo interpretamos los textos sagrados. Algunos académicos adoptan una perspectiva crítica, buscando separar el mito de la historia, mientras que otros ven los relatos bíblicos como verdades espirituales que se expresan a través de la historia. Esta diversidad de enfoques enriquece nuestra comprensión del Éxodo y nos invita a considerar múltiples dimensiones de la narrativa. Al final, la intersección entre fe e historia en el relato del Éxodo nos recuerda la importancia de ambas perspectivas. La historia nos proporciona un contexto y una comprensión más profunda de los eventos, mientras que la fe nos conecta con su significado espiritual y su relevancia continua. Juntos, estos enfoques nos permiten apreciar plenamente la riqueza y la complejidad del relato bíblico. La Biblia, como documento histórico y sagrado, ha sido objeto de innumerables estudios y debates en cuanto a su precisión y autenticidad. Los intentos de verificar históricamente los relatos bíblicos han llevado a descubrimientos significativos que han corroborado varios eventos y personajes descritos en las Escrituras. Este proceso de verificación histórica es crucial para entender la Biblia tanto como texto religioso como documento histórico. Uno de los métodos principales para comprobar la Biblia históricamente es la arqueología. Excavaciones en el antiguo Cercano Oriente han revelado ciudades, inscripciones y artefactos que coinciden con los relatos bíblicos. Por ejemplo, las ruinas de Jericó y las inscripciones de la estela de Merneptah proporcionan evidencias tangibles de los eventos descritos en el Éxodo y la conquista de Canaán. Además de la arqueología, los estudios textuales han jugado un papel crucial en la comprobación histórica de la Biblia. La comparación de los textos bíblicos con otros documentos antiguos, como las tablillas de Amarna y los textos egipcios, ha permitido a los estudiosos situar los eventos bíblicos en un contexto más amplio. Estos estudios han revelado paralelismos y coherencias que refuerzan la credibilidad histórica de los relatos bíblicos. La comprobación histórica de la Biblia también implica el análisis de su transmisión a lo largo del tiempo. La preservación meticulosa de los textos bíblicos, evidenciada por los manuscritos del Mar Muerto, demuestra la fiabilidad de las Escrituras a lo largo de los siglos. Esta continuidad textual es un testimonio de la importancia y la reverencia con la que se han tratado los textos sagrados. Aunque no todos los eventos bíblicos pueden ser verificados con certeza absoluta, la acumulación de evidencias arqueológicas y textuales apoya la autenticidad de muchos de los relatos bíblicos. Este proceso de verificación histórica no solo refuerza la fe de los creyentes, sino que también proporciona una comprensión más profunda y matizada de la historia antigua y su conexión con las Escrituras. A lo largo de este recorrido, hemos explorado la posibilidad de que Tutmosis III, y no Ramsés II, sea el faraón del Éxodo. La evidencia histórica y arqueológica, junto con un análisis cuidadoso de la cronología bíblica, sugiere que Tutmosis III encaja mejor en el perfil del faraón que se enfrentó a Moisés y experimentó las plagas de Egipto. Su reinado, sus campañas militares y las inscripciones en su tumba proporcionan un contexto que coincide con los eventos descritos en la Biblia. Las similitudes fonéticas entre los nombres Tutmosis y Moisés, así como la estructura lingüística común en los nombres egipcios, añaden otra capa de conexión entre estas figuras históricas. Además,
La ausencia de la momia de Tutmosis III en su tumba y las inscripciones que mencionan una gran inundación sugieren posibles vínculos con la narrativa del cruce del Mar Rojo y la destrucción del ejército egipcio. La estela de Merneptah y otros hallazgos arqueológicos proporcionan referencias externas que apoyan la presencia de Israel en Canaán, alineándose con la cronología bíblica del Éxodo. Estos descubrimientos subrayan la importancia de seguir investigando y excavando para esclarecer aún más la historia del Éxodo y su impacto en la región. La intersección entre fe e historia en el relato del Éxodo nos recuerda la riqueza y la complejidad de los textos bíblicos. La investigación continua y la acumulación de evidencias no solo refuerzan la autenticidad de las Escrituras, sino que también nos ofrecen una visión más profunda de la historia antigua y la relación entre Egipto e Israel. Este enfoque integrado nos permite apreciar plenamente la narrativa del Éxodo y su significado duradero en la fe y la historia.